La acumulación compulsiva se considera uno de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Usted tiene esta costumbre en su vida? Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Actualmente, el consumo excesivo de bienes materiales genera la acumulación de cosas innecesarias en el hogar. Comprar para el futuro o guardar recuerdos propician problemas emocionales que causan infelicidad, depresión y ansiedad. De acuerdo con algunos especialistas, el bienestar que produce tener miles de zapatos, timbres postales, ropa, autos, etc., se fundamenta en el hecho de que la persona siente que tiene el control sobre estas cosas y por ende piensa que tiene el control de su vida en general, aunque sea todo lo contrario. Los expertos sugieren tratar de organizar los objetos por jerarquía, el uso y valor de las cosas para saber si tiene sentido o no conservarlas. Finalmente, es importante no atribuirle valores emocionales a las cosas. Antes de comprar algún objeto, es necesario ver el uso que tendrá a largo y corto plazo para reconocer si es necesaria o no su compra. Muy buenos días, ya estamos aquí en Punto y Coma y justamente este tema de la acumulación de cosas, es un trastorno de estar juntando y juntando cuestiones, pues llega a ser un problema que realmente debemos de poner atención porque se puede desbordar el asunto. Y para ello tenemos dos especialistas que nos van a hablar del tema, pero quiero darle primero la bienvenida a mi querida Mariana H. Gracias, mi querida Lore, y debo de confesar que yo siempre he dicho que si yo desarrollara un tipo de trastorno sería eso, hoarder o acumulador, porque yo desde niña era la que iba ahí y no tires esto porque qué tal si lo necesitas y el recuerdo, y eso que tengo un poco de ansiedad. Así es. En este momento. Así es que es todo un tema esto de la acumulación de cosas. Y está con nosotros Claudia Torre. Ella es la primera organizadora profesional de espacio certificada en México y es directora de Organizarte. También está con nosotros el psicólogo Hugo Sánchez. Bienvenidos a los dos. Gracias, encantada. Pues vamos a empezar por esta parte. Primero, yo creo que con la parte psicológica. Dicen que es un trastorno compulsivo. Sí. ¿A qué se refiere esto y por qué acumulamos cosas? ¿Qué hay en nuestra mente? Pues en realidad es una deficiencia en el sistema nervioso central que primero trae como en primera instancia un desorden de un neurotransmisor llamado dopamina que afecta desde una parte baja del cerebro hacia la parte de enfrente, que es la porción frontal. Esto lo que ocasiona es que la persona se engarza en una serie de pensamientos que no puede deshacerse de ellos y bajo esa perspectiva siente que tienen que repasar las cosas una y otra y otra y otra y otra vez. Si nosotros observáramos el cerebro se ve más activo en la parte frontal que en una condición normal. En una condición normal tú cierras una puerta una sola vez y es suficiente. En una condición de trastorno obsesivo compulsivo la persona tiene que repasarlo muchas veces hasta que el sistema se engarce en que la situación puede pasar. En este caso particular, el desorden de trastorno por acumulación es un tipo de trastorno obsesivo compulsivo en el cual la persona se engarza en una serie de compras, de atesoramiento, en los cuales para la persona es increíblemente importante todas y cada una de las cosas que tiene, teniendo esta misma característica a nivel sistema nervioso central. Siente que necesita tenerlas aunque no encuentre la función para ella. Siempre tiene una cuestión que no puede dejar ir como buen trastorno obsesivo compulsivo y que simplemente la tiene todo el tiempo pensándola, ¿no? Sí. Ese es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué digamos, qué hace que se vaya o por la acumulación o por esta onda de cerrar las puertas o de no pisar las rayas en el piso? Es decir, ¿qué es lo que lo guía digamos, al individuo a irse por el lado de la acumulación? En general es el ambiente. O sea, lo que ustedes van a tener es un concepto que se llaman los endofenotipos. Un endofenotipo es tú tienes una característica ya ligada a la parte genética y neuroquímica. Y entonces cuando tú te vas desarrollando, simplemente los eventos de tu vida te van determinando hacia dónde se va a ir tu padecimiento. Entonces es muy probable que si las personas, por ejemplo, tuvieron algún problema durante la infancia de traumatización y perdieron a alguno de sus padres, su trastorno se va ligado hacia los recuerdos de los padres. ¿Y qué tengo que tener? Claro. Y no puedo dejarlo ir, y no puedo dejarlo ir, y no puedo dejarlo ir. Si, por ejemplo, hay una carencia durante la infancia y la
persona no tiene muchos recursos para materiales durante toda su niñez, el trastorno se va encaminando hacia la acumulación de cosas. Si no puedo dejar de tirar este juguete, no puedo dejar de tirar esta cosa. Si el problema fue un poco por cuestión alimentaria, no dejan de tirar la comida. Entonces, el ambiente va moldeando el padecimiento. Tú tienes el cóctel neuroquímico, neurofisiológico de manera general, y el ambiente finalmente te va determinando hacia dónde va tu acumulación, pero todo tiene el mismo tinte en una compra. Ahora, no hay que confundir con los compradores compulsivos, que es otra cosa totalmente distinta, porque en la nota dijeron comprar miles de zapatos, eso está mal, porque cuando una persona compra de manera compulsiva, después viene un sentimiento de culpa, después viene una cuestión en la cual la persona se siente muy mal. El acumulador compulsivo en un principio no, atesora las cosas. Cuando viene el tratamiento y cuando lo hacen sentir que eso está mal, entonces ya aparece otro tipo de sintomatología, arrepentimiento, depresión, ansiedad, que de hecho muchas de las personas con este tipo de padecimiento muestran constantemente cuestiones de ansiedad generalizada cuando les quitan las cosas, o cuando las pierden, o cuando no pueden comprarlo, o cuando no pueden tenerlo. Mientras que en el caso de mi comprador compulsivo es una cuestión increíblemente gratificante. Cuando compra los zapatos, cuando compra la ropa, en ese momento siente un rush de bienestar, aunque posteriormente viene toda una depresión asociada al trastorno. Por haber gastado lo que no debía de haber gastado. Entonces, por eso es que hay que cuidar que no se generalicen un poco los padecimientos, porque entonces podríamos tergiversar el diagnóstico. ¿Y un comprador compulsivo podría ser un acumulador compulsivo también? Acumula, pero lo puedes hacer más fácilmente, porque hay que recordar que un comprador compulsivo está más ligado hacia una conducta un tanto adictiva. Es decir, sienten mucho placer al comprar, por lo tanto el tratamiento también es totalmente distinto. Entonces, el problema es que el comprador compulsivo se puede deshacer de ellos. O sea, posteriormente, no, ¿sabes qué? No los necesito, tómalos. Mientras que mi obsesivo compulsivo en términos de acumulación los atesora. No lo quiero dejar, no lo quiero dejar. Y entonces pasa como personas que tienen 3 años, 5 años, 10 años y su casa está literalmente atiborrada y tienen que caminar por un pequeño pasillito por donde caben, porque en realidad no pueden deshacerse de nada, ¿no? Su cerebro no los deja. Pero también hemos visto casos de acumuladores compulsivos, no solamente de cosas, de objetos, de animales. Totalmente. Por ejemplo, ha habido casos aquí en la Ciudad de México de acumuladores de perros y de gatos que van por la vida, digo, está bien esta parte altruista, pero se llega a convertir en un gran problema, no solo por tener tantos animales, sino también de salud, la misma cuestión de peligro para la persona que haga ¿Por qué se acumulan animales, por ejemplo? Los animales también tienen que ver, también tendríamos que ser muy claros en que no todos son acumuladores compulsivos. Uno de los miedos que generan las personas, por ejemplo, en la tercera edad, es el miedo al abandono. Entonces, el abandono para ellos les genera ansiedad y angustia. Y entonces, por eso es que muchas veces las personas empiezan a tener un animal de compañía, tienen 2, tienen 3, tienen 4, y empiezan a llenar espacios de su vida cotidiana con animales. Eso es una característica. La otra, pacientes que tienen problemas de esquizofrenia o algún tipo de trastorno esquizofreniforme, acumulan animales. Las voces le dicen, acumula, ten, compra, necesitamos otro y otro y otro. Y entonces empiezan a acumular animales de forma general. También hay obsesivos que coleccionan animales y los tienen todos en conjunto. El problema con las cosas vivas, por llamarlo de alguna naturaleza, es que no necesariamente puede ser un solo padecimiento. Hay por lo menos 3 o 4 padecimientos involucrados en personas que gustan de acumular cosas, ¿no? Incluyendo patologías como la zoofilia, patologías como el gusto por algún animal particular y que no pueden dejar de tenerlo, ¿no? Y demás, etcétera. Ay, Dios mío, es que a mí cuando hablan de esto siento que me va a pasar todo eso ya muy pronto. Claudia, cuando llegan contigo personas que tienen problemas de este tipo de desórdenes, ¿cómo se acercan a ti? ¿Qué te dicen? ¿Llegan en crisis? ¿Cómo llegan? Gracias. Me encantaría empezar compartiendo que se creía que en México no existía la acumulación porque es algo de lo que no se habla. Es algo que a las personas les da mucha vergüenza y muchas veces ni dejan a los mismos familiares entrar a sus casas. ¿Cierto? Entonces, ha sido un proceso paulatino. De pensar que esto solo existía en Estados Unidos y con el programa de Hoarders y todo el mundo decía, ay, es que eso solo pasa allá y demás. Sí existe en México, de hecho, han habido personas muy valientes que tanto ellas o sus familiares me han llamado para intentar acabar con
problema no creo que fuera a acabar, más bien es como controlarlo o una ayudadita, porque precisamente, y me encanta que esté aquí el doctor Sánchez, es un conjunto. Yo como organizadora no tengo la capacidad de darle un seguimiento psicológico porque esa no es mi formación. Entonces tiene que haber una mancuerna entre un psiquiatra, un psicólogo o en este caso un equipo de organización para poder abordar el tema. Existe, y me encantaría compartirles, en Estados Unidos el Instituto de Desorganización Crónica, ICD, y tienen una tabla de niveles de acumulación. Entonces son 5 diferentes niveles. Empieza el verde, que es el nivel bajo, el primer nivel. El segundo nivel es el azul, que es moderado. Después tenemos el tercer nivel, que es el amarillo y es ya elevado. Después el cuarto, que es el naranja y es un nivel alto. Y ya después tenemos el quinto y último, que es el rojo y es un nivel severo. Ahora, en esta gráfica lo que nos enseñan es que hay diferentes parámetros, 5, en cómo puedes ir identificando el grado de bajo a severo de los acumuladores. Entonces, por ejemplo, la estructura, si ya las puertas y el acceso de entrar y salir está completamente pues interrumpido, bloqueado. También, por ejemplo, si existen animales y mascotas, están bien cuidadas o están ya muy mal cuidadas o al grado en el que ya murieron y ahí siguen. O sea, son grados diferentes. También las funciones de la casa, tienen calefacción, tienen plomería, casos en los que de verdad ya ni siquiera el plomero podría entrar a la casa para arreglar lo que necesitan, entonces ya se bañan con agua fría. Entonces, son diferentes, por ejemplo, salud, seguridad, y ya el equipo que los acumuladores, o sea, que los organizadores necesitan para poder abordar, como por ejemplo, máscaras, trajes completos, guantes, todo eso va a depender del grado de acumulación que tenemos. Y sí existe en México, es conocido, a mí me han buscado ciertos casos. Lo que a mí me da un poco de frustración es que muchas veces las personas que están en esta situación no tienen la posibilidad económica de contratar los servicios. Entonces, yo me quedo muy frustrada. De hecho, parte de la razón por la que inicié con la Asociación de Organizadores Profesionales fue precisamente para poder abordar estos proyectos de una forma altruista, porque pues muchas veces no se puede. Y los casos que sí hemos podido hacerlo, la verdad han resultado casos de éxito. Entonces, bueno, me da mucho gusto que eso exista. Vamos a hacer un corte y regresamos enseguida aquí a Punto y Coma. 5 niveles mencionó Claudia. Vayamos pensando en qué nivel nos vamos acomodando cada uno de nosotros si somos acumuladores. Regresamos. Vamos a hablar de estos miedos que muchas veces tenemos de decir, caray, ¿no tendré yo algo de eso? Todos somos, bueno, no sé si todos, yo sí, soy un poco obsesiva, tenemos comportamientos compulsivos, pero digo, me imagino que, bueno, a lo mejor tengo ansiedad, ¿no? Pero no necesariamente tengo un TOC, o no necesariamente me voy a convertir. ¿Cuáles son los focos rojos que dices, aquí ya hay un desorden? Bueno, en primera instancia quisiera yo apuntalar que ni la depresión ni la ansiedad son patologías como tal, forman parte de nuestra conducta y de nuestra especie como tal. El problema es cuando se salen de control. Eso. Tener ansiedad porque vamos tarde al trabajo es natural. Tener ansiedad porque voy a reprobar un examen es natural. Tener ansiedad porque no me he desempeñado bien es natural. Tanto que me lleva a activar mecanismos que me permiten proponerme hacerlo mejor, me permiten hacer mejor las cosas, ponerle más empeño y demás. El problema es cuando cruza la patología y se vuelve incontrolable esta ansiedad. En ese momento aparece cualquier tipo de trastorno relacionado con el estrés y la ansiedad, entre los que están, pues obviamente, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, dentro de esta perspectiva, el primer mito es pues creer que todos van a ser una cuestión patológica. De hecho, el que tengan ansiedad ustedes es muy probablemente que lo que los haya hecho exitosos en su trabajo. ¿Por qué? Pues porque se preocupan por su trabajo, se preocupan por hacerlo bien, y eso les causa ansiedad. Y eso, en un sentido no patológico, los ha hecho tener un cierto éxito en su carrera y en su vida personal. Entonces, no tenemos que tergiversar eso. El problema es cuando no
logramos por mecanismos naturales, mecanismos propios de nosotros como individuos de una especie, controlar esta ansiedad. Entonces eso nos lleva a conductas que el cerebro empieza a implementar para disminuir la ansiedad. Y entonces se empieza a volver patológico. Entonces, en lugar de preocuparme por si llego temprano o tarde al trabajo, empiezo a comprar despertadores, uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y llego a tener 10,000 despertadores. Entonces, no estoy regulando de forma adecuada la conducta. Entonces, cuando la ansiedad, la depresión, el estrés o cualquier sintomatología que yo esté observando en el paciente le impide hacer sus actividades cotidianas de forma exitosa, empiezan los focos rojos. O sea, nos empieza a decir, algo está pasando. El sujeto ya no se está desempeñando de manera natural, ya no está teniendo los mecanismos adaptativos que tenemos, porque hay que recordar que también muchas de las patologías se acoplan a nuestras labores. Es decir, si yo soy una persona, por ejemplo, con problemas de depresión y tiendo un poco a la depresión, pero soy compositor, voy a hacer las canciones más hermosas porque mi propia profesión se ve beneficiada por la ejecución que yo tengo. Si yo, por ejemplo, tengo un programa de televisión y soy ansioso con las horas, ustedes siempre llegan temprano, entonces tendrán esa cosa como siempre presente. Entonces hay que tener mucho cuidado uno en la actividad que se hace, en el momento en el que la conducta empieza a interrumpirse, en el momento en el que la adaptación ya no se da y el sujeto deja de ejecutar correctamente. Ahí empiezan los focos rojos, ¿no? Y decíamos, Claudia, que tu labor no puede, digamos, tu labor puede funcionar y intervenir en una casa y limpiarla toda. Pero tú necesitas un equipo si es que quieres que esa persona de alguna manera se rehabilite, ¿no? Porque tu trabajo es más como práctico que psicológico. Sí, totalmente. Cuando trabajamos con acumuladores, la mancuerna es hacerlo con una persona que pueda también llevar un tratamiento, porque lo mío es como una intervención, es muy física, muy práctica, muy dinámica, llego, hago, bye. Pero la psicología no es de un día para otro y toma tiempo, entonces es algo muy paulatino que tiene que estar a la par antes de que yo entre, cuando yo entre y después de que yo entre. Ahora, parte de esto, para cualquier persona es, si ve a alguien a entrar a mi casa y a organizar mis cosas, espérate, yo quiero saber dónde están, porque después la ansiedad normal de una persona sin ese trastorno es que van a invadir mi espacio y lo van a reorganizar. ¿Tú cómo trabajas eso? Mira, siempre comienzo con una consulta inicial. En esa consulta inicial es muy importante yo conocer a la persona, conocer el espacio, el entender el por qué y el para qué de toda la situación, cómo llegó ahí, que me cuente pues la situación por la que ha pasado para que yo pueda entender todo lo que está sucediendo, ¿no? Una vez que eso sucede, es importante que me conozcan a mí, porque tu casa es el lugar más íntimo que tienes. Sí, sí. Y todos tus tesoros están dentro de ella. Cuando yo entro a un hogar, me están abriendo las puertas y al principio soy un desconocido. Entonces lo que necesito es ganarme su confianza, que sepan que he estudiado, que estoy certificada, que sepan que tengo años de experiencia, les enseño fotos de antes y después y sobre todo les digo que estoy trabajando con una metodología que la vamos a implementar y que está creada precisamente para pasar del caos al orden en cualquier espacio. Habrá personas que estén con miedo, con inseguridad, con escepticismo, y es normal, somos seres humanos, tenemos todos miedos y inseguridades. Yo creo que como pueden ir agarrando confianza es viendo resultados de trabajos pasados y sobre todo los tenemos en pantalla justo. Sabiendo que, mira, ahí están algunos de los antes y después de ciertos proyectos de acumulación. Han habido unos impresionantes en donde las personas estaban muy abiertas a que la situación se resolviera y otras un poco más renuentes, en donde la familia fue la que definitivamente me buscó y dijo, por favor, estoy al borde del divorcio, necesito que ayudes a mi esposa, o los hijos de mi mamá ya ni siquiera puede dormir en su cuarto, ya duerme en la sala porque ya no cabe. Y bueno, todas esas historias al final con finales felices que se han podido manejar de un lado físico y del espacio. Pero sí es súper importante que exista esa mancuerna con el lado psicológico para que no regresen, para que no haya una recaída, por así decirlo. Claro. Pero tú puedes ayudar a una persona como yo, digamos, que es un desastre en su casa. Sí, por supuesto, a eso me dedico. Ok. Mira, les comentaba al principio que los proyectos de acumulación
son mucho más pocos. Sí, En sí, estos años, pon tú que me hayan llegado unos 10 y solo la mitad los he podido abordar por el lado económico, pero el resto de los cientos de casos son de personas normales, así que... Me vas a dar tus datos saliendo del programa. Hablábamos de estos 5 niveles de este estudio. Por ejemplo, un acumulador que no es tan grave, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo se identifica hasta, obviamente, el número 5, que es el extremo? Les decía que hay 5 niveles diferentes. Entonces, por ejemplo, si podemos hablar de la estructura de la casa. ¿Se puede tener acceso o no? Ok, estás todavía en el nivel 1. Ah, ok, ya hay una puerta que está un poquito interrumpida, lo pueden poner como nivel 2. Ya no hay acceso, no se puede entrar ni salir, ya no se puede dormir, no se puede comer, no se puede... Entonces ya se va identificando en un último nivel. Por ejemplo, con la salud, personas que necesitan tomar medicinas y que ya ni siquiera saben cuál es su medicina, no lo saben identificar, ya tienen hasta cambio y alguna alteración, o personas que todavía siguen con su tratamiento y simplemente tienen un poco de desorden. Ahí empiezan a ver, le decía lo de los animales. Ok, tengo una mascota y está bajo control, ok, nivel 1. Tengo ya un exceso de mascotas, ya unos se murieron, se comen a otros, algunos se Oh, murieron, Dios mío. y ya es un 5º grado. Entonces, hay diferentes grados del 1 al 5 y diferentes categorías en donde puedes ir a analizarlo. Pero la ventaja es que existe, y si están allá afuera, existe la posibilidad, si ustedes están dispuestos a que eso cambie. Porque es lo que les digo, hay muchas personas que me dicen, por favor, yo se lo invito y por favor, transfórmale la casa a mi mamá. Y la mamá tal vez no quiere. No, o sea, Entonces, definitivamente yo no puedo trabajar con una persona que no esté dispuesta a que la transformación se realice. Y con total respeto de su espacio y tal vez a veces no están preparados. Tal vez no quieren dejar ir o no les afecta tanto. O sí les afecta, pero están muy ocupados en su mundo y no hemos llegado. Y tal vez para nosotros es como decir, ¿cómo pueden vivir ahí? Pues sí, hay gente que vive así y hay que respetarlo. Sí. es un miedo muy fuerte al cambio, ¿no? El dejar ir también, ¿no? O sea, Dejar ir y Pues, cambio. primero, creo que algo que platicaba ahorita, que es muy lindo, es que pues no es que el paciente quiera, es que el paciente acepte que tiene un problema. Ese es el punto inicial. Si el paciente acepta que tiene un problema, entonces la ayuda la van viendo de forma positiva y entonces el transitar de la patología hacia una cuestión de control, porque más no se quita, solo se controla. Las enfermedades mentales se controlan. Entonces, de manera general, el paciente va aceptándolo y lo va tomando. Entonces, ese es en caso de que la terapia funcione. Hay que recordar que como trastorno neural, algunos necesitan fármacos, entonces les puede dar fármacos que se ocupan para la psicosis, como el haloperidol, como la olanzapina, y este tipo de fármacos que les regulan el sistema dopaminérgico, los ponen en un estado en el cual empiezan a aceptar y empiezan a tener esta transición. Entonces, es muy importante el acompañamiento. Yo lo llevaría un poco más allá, no solamente con el profesional organizador, sino con el psiquiatra, el psicólogo y la familia, porque lo primero que tienen que entender la familia, y eso no lo entienden, es que qué es lo que está pasando por la cabeza de mi paciente. Si me explico, para ellos es un ponerse al borde de la locura porque tiene muchas cosas, pero no se han puesto a pensar qué es lo que lo ha llevado a eso, no se han puesto empáticamente a decir cómo puedo yo caminar con mi paciente para que pueda tener una mejor solución a su problema de acumulación y entonces el paciente empieza a transitar más cómodamente. Entonces, mucho de lo que falta no solamente es el reconocimiento de la patología en México, sino el que la familia acepte que su paciente no es que esté mal, es que tiene un problema mental y como problema mental debe de atenderse con profesionales. No es que sea un marrano, o sea, no es que sea un puerco, No, desordenado, asqueroso, sucio, es que tiene... algún problema. ¿Sí? Sí. Bueno, seguiremos hablando de esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí con Hugo y con Claudia. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma con Claudia y con Hugo. Y en el corte estábamos hablando si la acumulación tiene edades. Hugo, ¿tiene edades? No tiene edades. O sea, la verdad es que, como bien se lo mencionaba hace ratito, puede ser disparada
por algún fenómeno ambiental y algún fenómeno estresante muy importante. Hay que recordar que, si pensando un poquito, les decía ahorita en el temblor, las personas que perdieron su casa, no importando la edad que tengan, de repente empieza a tener sentimientos, sabes que lo perdí todo, entonces cuando tengo, lo acumulo y lo empiezo a tener. No significa que todos se van a volver acumuladores, tampoco quiero volverlo amarillista, simplemente que ese puede ser un ejemplo de un factor que dispare, y entonces lo llamamos como estímulos gatillo. Estímulos gatillo que, si la persona ya te hay predisposición, un estímulo ambiental puede engarzar el padecimiento, y no importa si tiene 20, si tiene 30, si tiene 50, si tiene 60, porque no es como por ejemplo el Alzheimer, que se presenta a partir de los 65 años, no es como la esquizofrenia, que se presenta entre los 17 y 25, no es como el Huntington, que se presenta entre los 35 y 45. En este padecimiento particular puede haber algo que lo desencadene, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo he convivido con españoles, digamos, que vivieron la guerra civil, o que son nietos, hijos o nietos de gente que estuvo en la guerra civil, que perdió todo, que no tenían que comer, y en las mesas no se deja una sola sobra de comida. Y no quiere decir que sean comedores compulsivos, simplemente pasaron por un evento traumático que hace que aquí no se tira la comida, punto, ¿no? Pero eso no es necesariamente un trastorno, es simplemente un evento. Relacionado al evento que vivieron. Entonces dispara esta conducta, y para ellos es normal, y de hecho resulta estresante que vean desperdicio de comida, pero asociado al mismo trauma, por decirlo de alguna manera, que ellos han vivido, ¿no? Claro. ¿Qué evento te podría llevar, además, por ejemplo, lo que señalabas del sismo? ¿Qué otro evento te podría llevar a acumular cosas? Pues desgraciadamente las guerras, por ejemplo, como ahorita pone el ejemplo, cuestiones como con el narcotráfico, cuestiones económicas importantes. Por ejemplo, si de repente hubiera algún problema económico importante y no hubiera abasto, la gente empezamos a acumular, porque recuerden, en principio es un mecanismo natural que nos permite sobrevivir. Entonces, ante ausencia de comidas, lo primero que tendríamos que hacer de manera natural es ir al súper y llenar nuestro carrito y vaciarlo y llevarlo a nuestra casa y acumularlo, como las ardillas. Los animales lo hacen todo el tiempo. Una ardilla en invierno acumula todas sus nueces para que en primavera las tenga. El problema es cuando se sale de control. Entonces, cuando algún evento ambiental nos dice, esto se va a acabar, la economía está muy mal, nos vamos a quedar sin dinero y sin comida, entonces la gente que tenía la predisposición se empieza a acumular, ¿no? Por ejemplo, algún asalto, por ejemplo, un temblor, alguna inundación, eventos naturales que nos llevan básicamente de la mano a transitar, si ya tenemos la predisposición. ¿Y algún otro tipo, por ejemplo, no sé, la muerte de un ser querido también? Sí, totalmente. Por ejemplo, si nuestros padres se mueren y éramos muy jóvenes y los fuimos como muy traumante, empezamos a acumular recuerdos, empezamos a acumular cosas que tenían, y no queremos tirar su ropa, no queremos tirar sus cuadros, no queremos tirar todas sus pertenencias, y cuando vienen nuestros hijos acumulamos todo lo de nuestros hijos para que no les pase lo mismo. Entonces se vuelve un factor. Hay que recordar que estos estímulos gatillo no son parte de una sola característica. Pueden ser cualquier evento ambiental que el paciente lo perciba como importante para él, ¿no? Entonces puede ser de muchas índoles, de cualquier índole en general. Ahora, independientemente de un tratamiento psiquiátrico, ¿no? O sea, sustituir, bueno, no, a través de antidepresivos, ansiolíticos, todas estas medicinas de amplio espectro, creo que se llaman. Tú como doctor, ¿qué le dices a un paciente así? O sea, el paciente dice, ok, si no limpio mi casa, mis hijos me dejan, mi esposa me deja, o me voy a morir de insalubridad. Claro. Si hay una sustancia que se le receta, ok, pero la parte, digamos, psicológica y no psiquiátrica, ¿qué? Pues lo que más ha funcionado es lo que se llama la terapia cognitivo-conductual. Una terapia que es breve, es muy efectiva, está perfectamente organizada y le permite tener metas al paciente, que eso es súper importante, tener metas. Ahí hay terapias que no funcionan, como la psicoanalítica, porque llevan miles de años y pues la verdad es que no funciona, ¿no? Entonces, en este caso, la cognitivo-conductual... Perdí 10 años de mi vida, como 10,000 millones de pesos, carajo. Es muy natural porque el paciente le dan las herramientas, le dan los elementos, lo involucran en eso. Y otra cosa que funciona, que es muy importante, es que los pacientes se involucran en la terapia psicológica. Es decir, que transiten junto los familiares con el paciente para que vayan aceptando. Y si además, si la severidad del paciente lo implica, tiene una terapia farmacológica, los resultados de éxito son increíbles, ¿no? Entonces, pero lo que sí quisiera yo comentarles es que se ha encontrado que la terapia psicológica
dada de una manera correcta por un profesional preparado, funciona exactamente igual que la farmacológica. Eso es un punto súper importante. Si el paciente está dispuesto y tiene las condiciones, en muchas ocasiones no llega a tomar un solo fármaco y con la pura terapia psicológica es suficiente, ¿no? Ok, ya en este punto, yo ya fui con mi terapeuta, estoy siguiendo este tratamiento, llego contigo, Claudia, y te digo, mira, estoy tomando esta terapia, tengo este problema, ya me ha rebasado, ya no entro en mi casa y empiezo a tener ya problemas con los vecinos. ¿Tú qué me dices? Cuando empiezo el proyecto con la clienta, en ese caso la paciente, me gusta trabajar en equipo con el doctor, psicólogo, etcétera, para que vayamos juntos de la mano con metas, con objetivos y con lo que queremos alcanzar, y que también el profesional me diga, a ver, vete por aquí, vete despacito, sí puede ser un poco más rápido, etcétera. La intervención que yo hago con mi equipo es un poco hardcore, yo le digo. Entonces, a ver. Hay veces que una casa la intervenimos en una semana, a veces nos toma 10 días, dependiendo del volumen, dependiendo del desapego de las personas, el grado de desapego, su nivel de energía también es importante, la disponibilidad de tiempo. Hay personas que trabajan, entonces para yo intervenir, bueno, hay muchas veces han tenido que tomar vacaciones o una renunció porque no le dieron vacaciones, pero era importante para ella y su familia. Entonces, son factores que van afectando el que esto se pueda realizar o no, siempre de la mano de un profesional. Y una vez que estamos ahí en acción, la verdad es que ha sido muy satisfactorio. En todos los equipos que he tenido han sido puras mujeres, súper dispuestas. Llevamos todo el material de trabajo, la protección y demás. Y estando ahí, lo que implemento es una metodología que desarrollé que se llama la metodología del orden, y son 5 pasos que se van siguiendo uno a otro. Entonces, lo primero es identificar iguales con iguales, es poner todo en categorías. De esa forma, cuando el cliente se da cuenta de la cantidad de cosas que tiene de cada categoría, empieza un momento de reflexión, y es cuando con una persona le dices, a ver, de verdad, Mariana, ¿necesitas tener 200 jeans? No sabía que tenía 200. Porque los tenías por todos lados. Una vez que todos los elementos de una misma categoría están juntos, empieza toda esta reflexión de hábitos de consumo y de compras compulsivas, etc. Entonces, de la misma forma sucede, pero cuando es una casa de un acumulador, imagínense la cantidad de cosas. La última a la que fui tenía 10,000 libros, tenía 2 motocicletas adentro de la sala, 25 bicicletas, máquinas de construcción adentro del comedor, o sea, podadoras, una cantidad de metal y de acero y de palas o sea, son cosas fuera de serie que cuando entras a una casa dices, ¿cómo pasó esto? Y es un caso de un señor, me refiero a los mitos, ¿no? Claudia, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa y nos vamos al corte y regresamos para que nos cuentes estos casos? El señor del acero, por favor. Sí, por favor, para que vayamos tomando esta conciencia y vayamos poniendo también en orden nuestras vidas. Regresamos enseguida. Bueno, seguimos hablando de este trastorno de la acumulación. En inglés se le dice hoarders, aquí es acumuladores, ¿no? Nada más. Y nos dejaste con la historia del hombre del acero. Sí. Quería hablar un poco de los mitos, porque hay mitos de que los acumuladores necesariamente son de bajos recursos, y no es cierto. O sea, he ido a casas en el Pedregal, gigantes, mansiones, en donde hay un grado de acumulación grande. Y también el mito tiene que ver con la educación. Hay personas que creen que porque no tienen educación, entonces existe la ignorancia y por ende existe el grado de acumulación. Pero estaba platicando de este señor que tenía, ya murió, tenía más de 5 carreras, era académico, un genio, de verdad un genio, y todos estos, lo que sucede es que su cerebro de genio está todo el tiempo tan metido en
esas genialidades que se le ocurren y en todo lo que está aprendiendo y en leer y leer y leer y leer, que se olvidan de cosas que para nosotros son normales. Cotidianos, como cocinar o ir al súper o pagar las cuentas o sacar a pasear al perro, cosas que para nosotros son normales. Ellos están tan en su mundo de obsesión con cosas nuevas y con teorías y con conocimiento y demás, que simplemente se olvidan de que existe todo lo demás. Entonces empieza toda esa acumulación por buscar respuestas y porque son genios. Entonces realmente esos son los dos mitos. Para nada tiene que ver con el estatus socioeconómico ni tampoco con la educación. Pero hay historias muy, muy interesantes. ¿Qué pasa con estos genios, no? Porque qué bueno que existió Van Gogh y tenemos la historia de la pintura, un genio, pero me imagino que debe haber personajes en la historia que tú desde tu perspectiva médica dices, no, este pobre tenía todos esos trastornos y más. Bueno, más bien lo que pasa es que que una persona pueda desempeñarse de manera adecuada en un aspecto de la ciencia, pues le va dando prioridades, ¿no? Que es un poquito lo que platicaba la compañera. Tú priorizas qué es lo más importante para ti. O sea, de hecho, por ejemplo, los griegos, ellos clamaban que la esclavitud tenía que ser y existir porque gracias a esclavos ellos podían pensar. Entonces los esclavos se encargaban de todo aquello que era mundano para ellos. Entonces, más bien ahí el problema es el balance entre las cosas que tú tienes que hacer, lo que te desempeñas y lo que haces, y a qué le das un valor más sobre otro. Entonces, cuando tú de ejecución por tu trabajo, lo que sea, va a sesgar hacia una parte, pues entonces empieza a descuidar todo lo demás. Cosa que a todos nos pasa en cierto nivel. Es decir, por venir temprano, por venir corriendo, pues olvidas hacer algo, olvidas lavar el trasto, olvidas acomodar la ropa. O desayunar. O algo te pasa. El problema es nuevamente cuando llega a niveles patológicos incontrolables, cuando finalmente todo lo que va hacia tu vida ya no tiene solución. Y en este tipo de patologías, pues ya hablamos, por ejemplo, inclusive cuestiones como esquizofrenia, cuestiones como trastorno obsesivo compulsivo, cuestiones como trastorno bipolar, donde los sujetos ya no pueden porque recuerden, o sea, lo natural y lo normal, no importando el coeficiente, es que pudiéramos ponderar de cierta manera lo que da nuestra vida cotidiana y nuestra ejecución laboral. Cuando empezamos a minimizar un aspecto, sí nos habla nuevamente de un foco rojo, es decir, ya no le está prestando atención al entorno. No prestarle atención al entorno ya se vuelve en cierto momento una cuestión patológica, ¿no? Sí, es como, digamos, estoy escribiendo un libro y entonces me clavé tanto que 2 días no me bañé y la cocina es un desastre. Pues sí, te clavaste, pero 2 días. Cuando eso ya pasó un mes. Así es. ¿No? O años. O años que no te has bañado, literal, y que tienes las uñas así y que tienes los dientes podridos, pues entonces así dices, Claro. Mamacita, ahí sí hay un problema, ¿no? Claro, es como en los adictos. En los adictos se llama el control de la tasa limitante. A ver, o sea, todos ustedes tienen la capacidad de ir a una fiesta y decir, ya me tomé 5 cervezas, hasta ahí es suficiente. Es mi tasa limitante, yo sé que hasta ahí puedo y ya no debo tomar más. Un adicto pierde ese control. Es decir, el adicto dice, voy 400, 300 tragos, puedo tomar más, ya no tiene esta regulación y es un padecimiento nuevamente neurológico, ya no se puede controlar. Esto mismo pasa, es decir, nosotros tenemos siempre esta tasa y esta característica de la actividad de nuestro cerebro que nos dice, espérate, falta hacer esto, espérate, ya descuidaste todo esto, espérate, no lo has dado de comer a tus animales, porque es una responsabilidad, hay que recordarlo. Tener un organismo vivo en tu casa implica el respeto, la alimentación, el cuidado y el bienestar del animal. En el momento en el que se te olvida, estás transgrediendo reglas básicas de comportamiento humano. Entonces, en ese momento, sabes que hay una conducta patológica, porque de entrada sabes que es por ley que tú deberías de ponerle atención. Entonces, ahí vienen los problemas. Eso con animales. A mí me tocó un caso con niños. ¿Cómo? A ver. Esta clienta es mamá, papá y 2 niños de 5 y 7 años en ese momento. Y ella me habló muy convencida de, me van a divorciar, ya no puedo seguir así, y sobre todo este no es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos. Entonces, cuando yo llegué a la casa, era tal cual el caminito así donde podías cruzar entre los cuartos, y todo, el comedor, la sala, las camas, todo estaba saturado de cosas. Y ¿Qué tipo de cosas? ropa, ella empezó mucho con venta de catálogo, entonces empezó con una obsesión muy grande y como para llegar a las puntos y demás, entonces compraba y decía, bueno, no me quiero quedar atrás, y se lo quedaba ella, y como ese no quedarse corta y seguir adelante porque era como su sustento y demás.
pero era una casa además muy limpia, de verdad, en todo el momento del proyecto nunca vimos una rata o una cucaracha que normalmente se dan en otros casos. Aquí la señora era muy limpia y sobre todo ya tenía así ganas de salir de esa situación y fue muy, muy tierno y al mismo tiempo muy sentimental el asunto, porque los niños, ella llevaba 7 años de acumulación en ese espacio y los niños tenían 5 y 7 años, entonces esa era su vida, así habían crecido. Claro, no sabían otra No cosa. sabían que existía un comedor en donde ellos podían comer, nunca habían hecho la tarea recargados en algún lugar, no se habían sentado, no habían podido dormir cómodamente, o sea, toda su vida ellas la veían afectada por eso, Llena pero de para ellos cosas. era normal. Claro. Entonces la mamá ya estaba diciendo, esto no me gusta que ellos crezcan siendo de esa forma. Y estuvo muy lindo porque al final cuando ya hicimos toda la transformación, los niños se fueron toda la semana a otra casa y cuando regresaron estaban súper emocionados porque veían muebles. Entonces me dijeron, gracias, además de transformarnos, nos compraste un comedor y una sala. Y yo, ¿De No, verdad? ya ya estaban, pero no se veían. O sea, ¿a qué grado? Qué Y cañón. estaban felices jugando con el balón adentro de la casa. Y yo en lugar de alterarme y de decir así de cuidado, como que dije, qué bonito, que nunca se han podido mover en su casa y ahora ya Qué pueden fuerte. hasta jugar fútbol. Entonces fue una historia muy, muy, muy linda y definitivamente transformó a ella, al papá, a los hijos y a la familia completa. Pero además estos primeros años de formación, o sea, el niño de 7 años, espero que no haya ido a lo mejor a casa de un amiguito, que es, a esas edades es cuando ya empiezas a salir, porque ¿qué haces? Llegas a casa del amigo y dices, no se sabe sentar, no se sabe comportar, o sea, socialmente no funcionas igual. Claro. Pues sí, en eso le doy cierta razón. Las cuestiones de formación básica es durante los 0 y los 6 años, que cuando empieza la educación escolar. La escuela solamente refuerza lo que ya aprendiste durante la infancia. Ahora, pues, pero no hay que olvidar un poco el entorno. O sea, yo supongo que si fue a otras casas con otros amiguitos, los niños aprenden muy rápido. Los niños en esa etapa, en esa edad, modifican los circuitos neurales súper rápido. Entonces, aprendizaje tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque mucha gente tiene el mito que los niños solamente escuchan lo bueno y lo malo no. No. Si el niño es pelado y mal hablado es porque los papás son así. Entonces, la cuestión aquí es que si el niño iba a otras casas, Claro. recibe retroalimentación. Entonces, el niño es muy probable que se vea cómo comportarse y es muy probable que le reclamara a la mamá. Porque en la casa de mis amigos sí hay donde Sí hay, sentarse, y acá no. porque en la casa de mis amigos sí hay donde hacerlo y yo no. Entonces empieza a ver, más bien la bronca y era la comparación. O sea, cuando los Sí. niños Claro. empiezan a percatarse que en el medio social, que en el entorno donde viven hay una cosa tan disímil a la de su casa, que empiezan inmediatamente con esas interrogaciones, cosa que a lo mejor dio el pie que la exacto. mamá Claro. dijera, ¿sabes qué? Quiero salir de aquí. Hasta O sea, no que puedo cambiar. tener a mis hijos en esa situación. Y entonces se volvió como un poquito a la inversa, ¿no? Claro. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con conclusiones aquí en Punto y Coma. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma, ya en la parte final. Claudia Torre, primera organizadora profesional de espacios certificados en México. ¿Qué le recomiendas al auditorio si tiene este tipo de situaciones? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te encuentran? ¿Y qué les dirías? Que hay solución, que si ya estás en el momento de tomar la decisión de pedir ayuda y de trabajar, porque es todo un tema a trabajar en esto, pero se puede, buscar tanto un apoyo psicológico o psiquiátrico. Y una vez teniendo eso, con muchísimo gusto, estamos nosotros en Organizarte. Están mis redes sociales, mi página organizarte.mx, Instagram Organizarte, Twitter Organizarte-mx, Facebook, en todos lados. Y simplemente es querer. Va a ser toda una gama de posibilidades con la ayuda psicológica, pero de nuestra parte, de mi parte, vas a tener mucho apoyo, empatía, respeto, comprensión y saber que hay una posibilidad de una vida mejor en un espacio para simplemente transformarlo del caos al orden. Hugo. Pues, primero que
se acerquen a profesionales de la salud, ¿no? Una de las cosas importantes es que la pseudociencia no les va a dar solución a su problema, ni una limpia, ni el chamán, ni el tarot, ni ninguna de esas cosas. Perfecto, ¿no? sí. Pueden acercarse obviamente a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Servicios Psicológicos, también está el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, el Instituto de Neurología, la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, y pues en el laboratorio que yo dirijo, pues no porque trabajamos con ratas, ¿verdad? Pero tenemos un grupo que también hace cuestiones clínicas y pues con mucho gusto se estarán atendiendo las peticiones de las personas que decidan tratar su padecimiento. Y eso es lo más importante, tomar la decisión y finalmente es para mejorar la vida no solamente de la familia, sino del paciente como tal. Claro. Pero si quisieran una consulta contigo directo, ¿dónde te pueden encontrar? Es en el Centro de Servicios Psicológicos de la Universidad Nacional. El programa se llama Trastornos de Ánimo. Ahí está mi grupo de trabajo trabajando. Y la otra es la Sociedad Iberoamericana de Neurociencia Aplicada, que es la cual yo presido y que tiene sus cuarteles en la Colonia Condesa. Perfecto. Es importante ir identificando cualquier tipo de trastorno que podamos tener con estas señales de acumulación, primero desorden quizá, pero desorden desbordado, ¿no? Y ya después con toda la cuestión de ir juntando cosas sin tener un freno, ¿no? Claro. Y bien importante lo que nos decían, esta no es una cuestión de clases sociales, Exacto. No es una cuestión de educación, Ni de género, no es una ni de cuestión edad, ni de nada. Ajá, exacto, ni de género ni de edad, no es una cuestión de, ay, es que es muy marrano, es que esto es un sucio, no, hay que saber identificar y por eso es importante ir con los expertos, ¿no? Que nos den un diagnóstico y que nos puedan guiar hacia una mejor vida, como tú dices, para sí mismos y para toda la familia, porque con esto no se puede. O sea, la verdad es que no se puede. Y quitarnos todos estos mitos es el primer paso para poder ayudar al paciente o si somos nosotros, quitarnos también los mitos, ¿no? Claro que sí, es muy importante, pues finalmente vivir sanamente y en ambientes ordenados creo que siempre va a funcionar. Hugo Sánchez, muchísimas gracias. Claudia Torre, muchísimas gracias por estar aquí en Punto y Coma. Marianita H. Gracias, mi Lore. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.